Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes. Seguimos aquí con ustedes en Romanos, en los devocionales de Romanos o el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que son los textos centrales de esta carta, que hablan de la justicia de Dios y cómo activar esa justicia a través de la fe. Así que dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te doy gracias por este momento. Te pido, Dios, que tú abras nuestro entendimiento y que el poder de tu Espíritu esté sobre nosotros. Que esta palabra llegue a los corazones y sane a los quebrantados de espíritu. Sane a los que están oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que todo aquel que ve este video sea transformado para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, empecemos entonces con el primer versículo, que es el 16. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿por qué razón el apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio? Dice, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El apóstol tenía mucha experiencia en ser acosado, perseguido y apedreado por causa del Evangelio. Sin embargo, él es un claro ejemplo para no negar el Evangelio, para no retroceder. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio nos salvó del mismo infierno. Las buenas noticias. ¿Pero las buenas noticias de qué? De que una persona se entregó a sí misma por nosotros. Pero no es cualquier persona, es la persona de Jesucristo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros que creemos, los que estamos en el Evangelio, fuimos salvos por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, y que somos vencedores cuando Jesucristo se levantó entre los muertos, venció la muerte con poder. Y durante la historia vemos a hombres que nos dan ejemplo de ser personas de empuje. Una de esas personas era Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía dijo en una ocasión: estoy empezando a ser discípulo, el fuego y la cruz, muchedumbre de fieras. Pero aunque yo vea todo esto, lo quiero aceptar solamente para llegar a Cristo. Entonces, esto quería decir que en el tiempo de Ignacio de Antioquía había mucha persecución. Y estas persecuciones serán tremendas. Pero ellos no se avergonzaron del Evangelio. También vemos a Policarpo de Esmirna. Y dijo estas palabras a punto de ser quemado vivo en la hoguera. Dijo esto cuando le pidieron que negara a Jesucristo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir el Rey que me salvó? Vamos a tener persecuciones porque estamos en tiempos difíciles. Esas persecuciones de la iglesia primitiva. Esas cosas que estamos viviendo hoy día, donde la iglesia se reúne en las casas por circunstancias. Estas cosas son las que vivieron muchos de esos hombres. Y te voy a decir algo, y no es por alarmar a la iglesia, simplemente diciéndole que momentos difíciles van a venir para la iglesia. Pero la iglesia no puede negar el Evangelio, porque el Evangelio es lo que nos ha salvado aún de la misma muerte, por medio de esa sangre en Cristo Jesús. Así que nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio,
Hable quien quiera hablar. Señale quien quiera señalar. Ay, ahora es evangélico, sí, ¿y qué? Soy evangélico, ¿algún problema por eso? Cristo lo escupieron, a Cristo lo azotaron, pero Él nunca desistió de hacer su misión. Así que nosotros tampoco podemos dejar de estar firmes en esta misión que nos ha entregado Cristo. Jesús dijo, el que quiere serme discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto quiere decir entonces de que cuando tú entras en Cristo Jesús o para recibir la justicia que nos hace justo, tiene que ser por fe. Pero cuando ya estás en el Evangelio, tienes que vivir una vida de fe, una vida segura en Cristo Jesús. Porque el enemigo va a intentar ponerte, ¿cómo decirle? Culpabilidad a su vida. Es que tú cometiste pecado, es que tú hiciste esto, es que tú mentiste. Pero el enemigo siempre va a intentar poner culpabilidad. Pero debemos recordar que nosotros fuimos comprados con precio de sangre. El apóstol Juan en su primera carta dice que si nosotros pedimos perdón a Dios, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Eso es real y la Biblia lo está diciendo. Ahora, cuando nosotros somos cristianos, debemos vivir por fe. Debemos vivir en fe. Que todo lo que obtengamos sea por fe. La Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Así que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 16 que no te avergüences del Evangelio. Pero el versículo 17 nos dice a nosotros que nosotros aceptamos a Jesucristo por fe. Pero cuando lo aceptamos por fe, también tenemos que vivir en fe. Y el apóstol termina diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es por el abuelo, no es porque tantas cosas buenas haga, es simplemente por fe. El justo por su fe vivirá. Así que no esperemos que la fe en Cristo Jesús o esa fe sea malograda por el enemigo, intentando poner duda en tu vida y en mi vida. Porque recuerda esto, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dio el poder y la autoridad. Y aunque el enemigo intente desviarnos en lo que hemos creído, recuerda esta palabra. No me avergüenzo del Evangelio. Cristo me salvó del mismo infierno y que por fe yo puedo entrar al cielo. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo, esto es sobre ustedes. Hasta la próxima.